Cuando trabajo en las empresas, empezamos siempre con el primer componente de la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento. Y aquí están diciendo que para poder gestionar a otras personas, lo primero que tenemos que hacer es aprender a gestionarnos a nosotros mismos. ¿Qué ocurre con eso? Cuando relacionáis con personas, pensar en alguien en quien confiéis muchísimo. Cuando confiamos en alguien, confiamos en personas con las que hemos compartido muchísimas experiencias, ¿verdad? Confiamos en personas con las que hemos pasado buenos y malos momentos, confiamos en personas de las que conocemos sus secretos y todo eso. Si pensáis en personas así, con ellas vamos atravesando muchos momentos de nuestra vida. Y por eso confiamos en ellas. Entonces, cuando empezamos a hablar de autoconocimiento, si no conocemos nuestras luces ni nuestras sombras, si no conocemos cuáles son los triggers o detonantes que nos hacen saltar o no saltar, si no conocemos cuáles son nuestras fortalezas o debilidades, es muy difícil que confiemos en nosotros mismos. La autoconfianza parte del autoconocimiento y el autoconocimiento debe ir, a ver, en 3 ámbitos. Para mí los 3 ámbitos, y se va, es el mental, emocional y físico. Entonces aquí os lanzo otra pregunta. ¿Cuánto crees que te conoces en estos ámbitos? Ahora, esa nota que nos pusimos al principio, vamos a pensar que cuánto me conozco mentalmente y cuánto me conozco emocionalmente y físicamente. Y entonces de esa primera nota vamos a sacar 3. Vamos a ponernos notas de cuánto nos conocemos mentalmente, emocionalmente y físicamente. Y así vamos avanzando. Porque hay que avanzar de la teoría a la práctica. Cuando yo trabajo las capacidades que tenemos, trabajamos la teoría. Cuando trabajo las competencias, trabajamos lo que ya sabemos hacer y lo que hemos pasado de la teoría a la práctica. Entonces, en el ámbito del autoconocimiento, me gusta empezar poniéndonos un poquito en duda y viendo que nuestro cerebro y que nosotros mismos estamos un poquito limitados. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, aquí todos conocemos a este señor, seguro, que con su teoría de la relatividad nos enseñó muchísimas cosas con su teoría, que luego se ha ido llevando a la práctica. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro? Nuestro cerebro tiene capacidad para reconocer la velocidad relativa, ¿verdad? Pero para reconocer la velocidad absoluta, no. Nuestro cerebro y nosotros no podemos sentir la velocidad absoluta porque nuestro planeta se mueve a 250 kilómetros por segundo. Explotaría nuestro cerebro. Quiere decir que nosotros vamos a ver la realidad limitada por nuestro cerebro. Y aún así, Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en 1906, ya sacó la teoría de la neurona y trabajamos el cerebro. Y trabajamos hoy en día la neurociencia de una manera no como lo hacía él con sus dibujos. Aquí tenemos un dibujo que está en el Museo Cajal, y ahí él en su teoría estaba hablando ya de 8.000 millones de neuronas y 10.000 conexiones entre cada neurona. ¿Qué ocurre ahora? Esto es la práctica, esto es real, esto es lo que tenemos nosotros en nuestro cerebro. Tenemos 160.000 kilómetros de fibras que, pasado a algo así, estamos hablando de 4 veces la circunferencia de la Tierra. Cuando trabajo con los equipos de trabajo, cuando trabajo con los ejecutivos, cuando hablamos de esto, lo que suelo decir que, al igual que en una casa, tenemos
cables, pues ese es nuestro cableado. Y nuestro cableado hace de vez en cuando malas conexiones. Igual que en una casa necesitamos cuidarla, la electricidad y sus cables y todo eso, pues en nuestro cerebro exactamente igual. ¿Por qué ocurre esto? Porque de esa calidad de pensamiento que desarrollan todas estas fibras que tenemos en nuestro cerebro, depende ese autoconocimiento. Que lo acerquemos lo máximo posible a la objetividad, porque no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Y aquello que no conocemos tampoco existe para nosotros. Pensando que lo que existe para nosotros es lo único que conocemos y la realidad va un poquito más allá. Por eso... El cerebro es capaz de aprender porque las conexiones entre las células nerviosas, las neuronas, son permanentes. El cerebro va actualizando sus conexiones constantemente. Las neuronas crean continuamente enlaces que van originando nuevas conexiones. Este proceso se denomina sinapsis. Unas biomoléculas sintetizadas llamadas neurotransmisores hacen de puente entre los axones, permitiendo que el impulso continúe a lo largo de la cadena. Las nuevas conexiones forman una nueva configuración, una nueva memoria. Aprendemos al establecer nuevas conexiones entre las neuronas cerebrales, afianzándolas a través de la repetición. Cuanto más fuerte sea el refuerzo, más posibilidad de que se quede grabado. No sé si habéis escuchado bien el vídeo, pero aquí dejamos claro que con la neurociencia ya sabemos que la experiencia deja huella. Y que cuantas más repeticiones hagamos, más conexiones existen y más huella deja, para bien o para mal. Es decir, cuanto más repitamos nuestros hábitos, cuanto más pensemos que podemos hacerlo o que no podemos hacerlo, eso nos va a llevar a actuar de una cierta forma y eso va a hacer que nos deje huellas en nuestro cerebro. Y a partir de ahí empezamos a hacer cosas, empezamos a desarrollar habilidades directivas, empezamos a desarrollar competencias profesionales que son diferentes y empezamos a desarrollar todo ese autoconocimiento pasándolo de la teoría a la acción. Si no trabajamos en la práctica, toda esa teoría, como dice un amigo mío, un día se fue a nadar y se ahogó por falta de práctica. Es ahora cuando sí que realmente vamos a ver la parte a nivel mental y espero que se escuche bien este vídeo porque quiero que veáis que la mente no es el cerebro y Stanislao Baraj en menos de un minutito nos va a decir qué es la mente. La mente no es el cerebro. Si bien hemos aprendido mucho sobre el cerebro, los científicos también han aprendido mucho sobre la mente. Son dos cosas distintas solamente, obviamente. Carmen, disculpa, si le podrías subir un poquito más de definir, el volumen, por favor. Son neuronas. Voy a ponerlo. El Sí. cerebro es algo que se puede tocar. Vos puedes tocar un cerebro, vos puedes medir un cerebro, vos puedes estudiar un cerebro, vos puedes cortar un cerebro. El cerebro es materia. Ahora os lo digo, porque no... Agarrado. La mente no es materia. La mente no se puede medir. De todas formas, ¿Qué es la el vídeo parece que no sube el volumen más. biólogo? Te dice algo más o menos diferente. Nadie puede definir la mente. Pero sí que os lo enviaré por si alguien está interesado en verlo. Pero todas las disciplinas que le mencioné definen a la mente como lo que Ahí creo que se escucha mejor. De todas maneras, déjanos el link, ¿sí? Ahí por el Sí, os voy a dejar de todos los vídeos el link para que veáis para cualquier persona. Aquí lo que estamos hablando es que la mente no es el cerebro directamente y eso es muy importante. La mente son nuestros pensamientos y las emociones que provocan esos pensamientos. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Que son las dos caras de la misma moneda. No hay pensamiento sin emoción, ni emoción sin pensamiento. Entonces, a partir de ahí,
nuestra manera de, nuestro performance en la vida, nuestro desempeño en nuestra vida laboral, en todas esas habilidades directivas que necesitamos para realizar bien nuestro trabajo. A nadie le gusta realizar mal su trabajo. Pues todo eso depende de tu potencial y esas interferencias que yo llamo, tanto mentales como emocionales como físicas. Si yo, por ejemplo, y os voy a poner un ejemplo en la pizarra, alguien, a ver si lo veis, ya me vas diciendo tú, Chimeno. A ver, aquí me veis. Si alguien Sí, viene con vemos. un potencial 100, ¿de acuerdo? Pero nuestras interferencias, todo ese cableado que hemos visto antes, hace que tengamos 80 de interferencias, nuestro desempeño va a ser igual a 20. Es sencillo, es así de duro. Lo voy a poner un poquito más cerca. ¿Qué ocurre después? Imaginaros que viene alguien con la mitad de tu potencial. Y con la mitad de tu potencial esa persona solo tiene 10 de interferencia. Resulta que al final, para que lo veáis, al final esa persona va a tener un desempeño laboral que duplica el nuestro. Aun teniendo menos potencial, resulta que nos dobla en el desempeño. Y eso ocurre mucho en las empresas y lo veo mucho a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, que es una de las habilidades directivas más importantes. Tomar decisiones bajo estrés es muy difícil y necesitas todo tu potencial, sin interferencias, las menos posibles. ¿Por qué? Porque os voy a poner un ejemplo que tiene un estudio realizado el doctor Hitzig, que nos habla, y lo podéis ir viendo, los pensamientos negativos nos van a provocar un tipo de conductas que él la llama R. Esas conductas, si yo pienso mal, si tengo un pensamiento negativo, si pienso no me ha gustado lo que me ha dicho, o pienso que odio el tráfico, odio estar trabajando tantísimas horas y todo esto, esos pensamientos negativos van a provocarme unas conductas que empiezan por R, rabia, rencor, resentimiento, rechazo, todo ese tipo de conductas producen unas actitudes en ti que hacen que estés a la defensiva, desolado, desanimado, empiezas a tener desinterés y terminas estando mal. La depresión es algo que está siendo ya bastante duro, era mucho antes, pero está siendo para el 2030 la primera causa de baja laboral, sobre todo en cargos medios y directivos. Y eso hay que solucionarlo desde antes. Porque todo esto es lo que provoca ese tipo de sensaciones que tenemos de frustraciones, de que no nos salen las cosas bien. Y nuestra manera de tolerar las frustraciones, como es una frustración, es un sentimiento desagradable que se produce, y ahí lo tenéis, cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas al no poder conseguir lo pretendido. Cuando no nos salen las cosas bien, por supuesto, no nos sentimos bien y empezamos a frustrarnos, pero es un sentimiento. Nuestros mecanismos de defensa no son buenos para afrontar esas frustraciones y necesitamos trabajarlo para que la tolerancia a la frustración sea la adecuada. Porque una de las cosas más importantes, de verdad, es que de todos esos pensamientos vamos creando en nuestro cerebro unas carreteras y unos caminitos que se quedan ahí para siempre, que se forman como creencias. Y las creencias son convicciones profundas
de que lo que pienso y lo que digo y lo que hago es cierto. Esa parte que trabajamos en el autoconocimiento y que hoy me encantaría poder daros toda la información que trabajo con estos equipos que normalmente, y lo dejo claro, son proyectos mínimo de 6 meses para trabajar ese autoconocimiento y ese desarrollo de habilidades directivas. Lo que me gustaría es dejaros claro que son esas dificultades las únicas que nos van a hacer avanzar y que de la tolerancia a la frustración que yo tenga, voy a desarrollar habilidades. No se desarrollan nuevas habilidades cuando estás sentado cómodo en tu casa. Se desarrollan poniéndote retos, se desarrollan poniéndote metas, se desarrollan queriendo crecer. Por mucho que esos pensamientos te saboteen, es de la única manera que podemos desarrollar nuevas habilidades. Porque nadie está preparado para un reto o un nuevo proyecto. Si estuviéramos preparados para ese tipo de metas, no serían retos. También quiero que sepáis que cuando esos pensamientos llegan, es para que ese cerebro nuestro se quede sentadito y cómodo porque busca la seguridad. Y salirse de la seguridad hace que tenga miedo, que es la parte que gestionamos después de la mental, la emocional. Cuando uno sabe gestionar eso, empezamos con algo que sí es real. Sabemos trabajar esos pensamientos gracias a que no solo tenemos esas creencias y esos saboteadores, sino también tenemos el poder para decidir qué voy a elegir, pensar. Eso lo trabajamos con el autocontrol mental. Y aquí, pues, trabajando ese tipo de pensamiento positivo, no quiero decir el totalmente exageradamente positivo porque tampoco podemos engañarnos de esa manera, sino traer un poco de objetividad a lo que estamos trabajando. A nuestros pensamientos negativos les tenemos que pedir argumentos, que nos den razones y hechos para convencernos de que eso que estoy pensando es verdad. Normalmente pensamos y suponemos muchas cosas, somos dramáticos a la hora de lanzar pensamientos hacia el futuro y es necesario trabajarlos mucho. Hay muchas técnicas, muchas herramientas para compensar esos pensamientos que son naturales, que todos los tenemos, que estamos hablando de 60.000 pensamientos de media al cabo del día, unos 40 por minuto, y se van colando. Y nosotros tenemos que decidir con cuál quedarnos y qué tipo de reacción mental vamos a tener hacia eso que estoy pensando. Y aquí es donde sacamos esas conductas que nos ayudan a trabajar momentos difíciles y que nos ayudan a relacionarnos con nosotros y con los otros. Porque dependiendo de nuestra tranquilidad mental, así va a ser la calidad de relación que tengamos con las demás personas. Y hay algo que es importantísimo, que para mí es, trabajamos los valores personales, lo veréis en todas las grandes empresas, en sus páginas web estamos hablando de valores que se pueden vivir de muchas maneras. Hay valores que están enunciados y hay valores que son vividos en las empresas y la cultura de la empresa se ve y las habilidades directivas se ven cuando se trabajan los valores. Hay una persona que lleva trabajando, Simon Dolan, la dirección por valores, que es la que trabajo yo con los directivos y es la que nos ayuda a darnos cuenta que son los pilares para que podamos llegar a tener ese autocontrol mental que deseamos, para que nuestra vida esté más equilibrada, no solo la profesional, sino también la emocional. Porque
hay algo que se dice y que decimos en todos los proyectos que yo trabajo también con colaboradores nuestros y en la universidad. Si tú quieres mejorar, no tenemos que compararnos con los demás. Nos tenemos que superar a nosotros mismos. Y de la única manera que podemos hacerlo es poniéndonos retos, poniéndonos metas y que sean complicadas y difíciles, que es de la manera que crecemos más. No irreales, pero sí retadoras. En el nivel emocional voy rapidita porque me gusta dejar tiempo al final para que me preguntéis. En el nivel emocional, lo que está ocurriendo hoy en día en el ámbito laboral, y esto es algo que tiene ya un gráfico que viene hablando de en 8 horas de trabajo, qué tipo de emociones se sienten y cuál es el tanto por ciento de emociones que estamos sintiendo en el ámbito laboral. Más del 50% está entre el enojo y la ira. El 28% la tristeza y la desgana. Y solo el 19% el contento y la alegría. Esto está trabajado en universidades, investigaciones por el laboratorio de emociones, y esto ya tiene, pues estamos hablando del 2018. Ya estamos en el 21. No sé cómo irá avanzando. Lo que sí es importante es que por muy preparados que estemos mentalmente, cuando todas esas capacidades que tenemos y esos conocimientos se tienen que poner en práctica, ocurre esto que nos comparte. Claro que nos gustaría incidir sobre el carácter de la gente y sobre los principios morales y sobre el comportamiento cívico de los ciudadanos. Pero la neurociencia moderna está descubriendo que nada de esto es posible. No solo que nada de esto es posible, sino que es un verdadero disparate pretenderlo sin estudiar la competencia emocional. Lo que son nuestras emociones básicas y universales con las que venimos al mundo. ¿Qué es lo que dice y qué es lo que ocurre realmente? Que toda esa teoría, a la hora de llevarla a la práctica, todas esas capacidades que tenemos, que es importantísimo tenerlas, necesitamos esa teoría, pero no serían nada si no la pasamos a la práctica. Y a la práctica, ¿qué entra ahí? Cuando pasamos esas capacidades a las competencias, pues que somos seres emocionales y que las emociones entran en juego y que si no sabemos gestionar las emociones, difícil lo tenemos. Se nos han ido negando el sentir de las emociones durante mucho tiempo y sobre todo en el ámbito empresarial. Y ese manejo de las emociones, si no las practicas, tampoco vas a aprender. Nosotros trabajamos igual que os he dicho poneros nota del 1 al 10, nosotros trabajamos una escala corporal y lo que hacemos es que la intensidad de la emoción va subiendo de los pies a la cabeza. Y entonces estaríamos en la cintura en un 5 de nivel de intensidad. Si estamos en un 8, en un nivel de intensidad, es imposible controlar esa emoción. No podemos hablar de controlar emociones, podemos hablar de gestionar la emoción que siento. Porque las emociones son patrones de respuesta y son reacciones psicofisiológicas, lo tenéis ahí. Y nos ayudan, todas son funcionales. Hay un autor muy bueno que podéis buscar, tiene vídeos en YouTube, podéis verlo, tiene en su libro, tiene 2 libros sobre la sabiduría de las emociones, es una manera de entrar en el mundo de las emociones
muy práctico y un nivel muy bueno para comenzar a poner pilares sobre el conocimiento emocional, y se llama Norberto Levi. Y Norberto Levi nos habla de las funciones de las emociones de una manera que sí nos puede ayudar a entenderlas y a trabajarlas. Porque de la manera que yo gestione una emoción, así va a ser el resultado de una situación que tenga. Y que las emociones están ahí para algo, no para esconderlas, no para evitarlas, sino para ayudarnos a adaptarnos al medio. Eso es muy importante. A mí me gustaría hablaros del miedo como una alarma perfecta. Me gustaría que supierais, y seguro que muchos ya lo sabéis, que no existe un monopolio emocional, que el miedo no es de los cobardes, que tú no vas sintiendo, que los valientes no sienten miedo, que las emociones las sienten y las sentimos todo el mundo. Quizás no las reconozcamos en baja intensidad, pero sí que están ahí y que es bueno aceptarlas y trabajarlas. Y de la manera que yo trabajo el miedo es aceptando que nuestra mente percibe una amenaza. Y esa amenaza que está percibiendo hay que escucharla y que es importante que la escuchemos. Sobre el miedo es importante también diferenciar los miedos mentales de los miedos reales. Y ahí es un trabajo muy difícil que realizamos haciendo trabajos muy, muy bonitos, y sí que se consigue diferenciarlo y hacer que esos miedos mentales no nos paralicen ni a la hora de trabajar en equipo, ni a la hora de tomar decisiones, ni a la hora de gestionar conflictos. La resolución de conflictos es exactamente igual, y creo que voy a decir algo más sobre el miedo, sobre el enojo, que es una de las emociones, y después de aquí paramos y hacemos la siguiente parte. El enojo es pura energía, y el enojo, en un minuto os digo, que también es una frustración que yo siento y directamente un mecanismo de defensa. El enojo no es enfadarse con alguien, el enojo es lo que yo siento, y una cosa es lo que yo siento y otra cosa es lo que hago con lo que yo siento. Y nos enseñaron a que el enojo era enfadarse con las personas. Si estoy frustrado, lo pago, lo proyecto y hasta conmigo mismo. Y no puede ser. Nosotros trabajamos el enojo y existe el que construye y el que nos enseñaron a la mayoría de las personas que es el que destruye. Y se puede trabajar el enojo de una manera muy bonita para solucionar aquello que nos frustra, no para empeorar las cosas. Porque termino con una frase de Marco Aurelio, que ya en el siglo II decía que cuán más penosas fueron las consecuencias del enojo que las causas que lo produjeron. Así que me encantaría, de esto que hemos hablado, antes de ir a la parte de nuestro físico y nuestra fortaleza física, a ver, un momento, que no quiero que se me vaya. A ver. Me gustaría, y para mí es algo muy, muy importante, que sepamos cómo nos puede afectar todos esos pensamientos cuando nuestra intensidad emocional está en alto. Hemos hablado de nuestro cerebro, de cómo delimitado está nuestro cerebro muchas veces. Voy a levantar un poquito y a acercar, a ver, imaginaros que esto es nuestro cerebro, que no es así, que es un cerebro triuno, pero sí que hay esa falsa creencia de que nuestro cerebro trabaja un 10% de nuestro cerebro, para nada. Nuestro cerebro trabaja al 100%. Lo único que no al mismo tiempo.
Al mismo tiempo, únicamente tenemos la posibilidad de tener activo un 2%. ¿Qué significa eso? Que tenemos neuronas que se encienden y se apagan y que nos dan la capacidad de realizar acciones. Y que esas neuronas que se encienden y se apagan, si estamos en, a ver, un poquito más cerquita, si estamos en este, voy a hacerlo un poco más fuerte, no sé si lo veis. Ahora un poco mejor. Si estamos en este 2% y estamos en alta intensidad, por ejemplo, de enojo, imaginaros que estamos en enojo 8, yo estoy en enojo 8 y mis neuronas van a estar encendidas, tanto que nos van a dejar muy pocas neuronas, pues, ¿para qué? Para decidir, para hablar de una manera cívica y educada. No nos deja esa intensidad emocional porque nos está ocupando ese 2% que tiene nuestro cerebro. Estamos hablando de algo, por eso hablaba de limitados, porque estamos limitados si no somos capaces de gestionar esa intensidad emocional, ¿de acuerdo? Con este 2% nos quedan unas neuronas muy pequeñitas si no sabemos bajar esa intensidad del enojo. Es importantísimo esto. No se trata de negar las emociones, se trata de aprender a bajar esa intensidad emocional. Y todo eso lo hacemos con nuestros pensamientos, porque las emociones no podemos dejar de sentirlas, si no, no estaríamos vivos. ¿Qué ocurre con una emoción? Una emoción sería esto, en tiempo, por ejemplo, e intensidad. Y de ahí vamos a sacar un sentimiento. Y el sentimiento significa que ya ha pasado por mi filtro. Y cuando pasa por mi filtro, y pasa mucho, resulta que surge esto. Y aquí es donde yo quería llegar para empezar a hablaros del tema de nuestra fortaleza física. Esto que acabo de dibujar es nuestro estado anímico. Nosotros sentimos las emociones, desarrollamos con nuestros pensamientos y nuestra parte cognitiva esos sentimientos y luego vivimos dentro de nuestro estado anímico. ¿Qué es lo que ocurre con nuestro estado anímico? Vamos a ver. Si yo no sé gestionar emociones, imaginaros que vivimos dentro de un lago y ese lago se va llenando. Y si la vamos llenando de emociones, de sentir desagradable, nuestro estado anímico en el que vivimos no va a ser nada productivo. Nuestro estado anímico va a hacer que estemos apagados. Tenemos que aprender con ese poder mental, ese autocontrol mental, a ir poco a poco limpiando ese lago en el que vivimos y haciendo que nuestro estado anímico sea más equilibrado, ¿de acuerdo? Entonces, todos y cada uno de nosotros hemos venido hoy con nuestro estado anímico porque vivimos dentro de él. Y dependiendo de la calidad de nuestros pensamientos y de la calidad de la gestión emocional, así iremos haciendo que nuestro estado anímico sea más productivo o no. A partir de ahí, os voy a compartir la pantalla. Es el que hace que lleguemos a ese nivel físico. El nivel físico que puede ser que nos notemos más cansados, que durmamos peor por todo este tipo de cosas que nos ocurren, tanto mentales como emocionales. Y cuando llegamos al nivel físico, si nuestro estado anímico no nos ayuda, empezamos a no tener ganas de hacer cosas y ganas de lanzarnos, y se va retroalimentando de una manera
que hay que cortar. ¿Por qué? Tenemos que saber, que el autoconocimiento y la fortaleza física están muy relacionados hasta tal punto que si sabemos que estamos bajos, en un estado anímico bajo, vamos a ser los primeros en decidir hacer algo que nos ayude a sentirnos mejor. Y ahí es cuando uno tiene autocontrol mental, tiene conocimiento y empieza a desarrollar esa fortaleza física de la que hablo, no solo a nivel deportivo, sino a nivel laboral o a nivel personal, ocio, todo lo que queramos. Podemos hablar de todos los roles de nuestra vida. Necesitamos conocer todo eso de lo que hemos hablado para desarrollar esa fortaleza física y ser capaces de lanzarnos a hacer cosas. Y para eso, igual que estamos limitados por una parte, tenemos algo que es maravilloso, que se trata de las hormonas. Seguro que conocéis muchas. Y ahora hablamos un poquito de ellas, de las que yo suelo hablar y trabajar. ¿Cómo crearlas? ¿Cómo creamos endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina, todas estas hormonas que nos ayudan a sentirnos bien, así sean inmensamente negativos esos pensamientos? La endorfina le llaman la hormona de la felicidad. La endorfina se crea haciendo algo que nos gusta, me da igual que sea bailar, pasear, correr, cualquier tipo de actividad donde nuestro cuerpo esté en movimiento. Es importantísimo porque la endorfina también tiene un poder curativo, nos cura por dentro, físicamente, realmente. Y si os despierta curiosidad, sería bueno que entrarais a buscar a ver qué tal la endorfina, ¿no? Sí, a mí me encanta. Bailando también, bailando es como más, pero jugando al tenis, si te gusta jugar al tenis, o correr o pasear, se crean endorfinas. De ese poder mental que yo tengo, si yo no me siento muy bien, tengo que ser capaz de decir, sí, me levanto y lo hago. Porque la dopamina después te va a decir, oye, que me he sentido muy bien, yo quiero volver a repetirlo. La dopamina me hace que quiera repetir de nuevo. La dopamina me da ese, perdón, ese poquito de subidón para que querramos repetir aquello que nos ha gustado y que nos ha sentado bien. Y entonces salimos de ese estado anímico del que os he hablado. La serotonina empiezan a llamarla la hormona de la felicidad, realmente es la hormona del equilibrio y de la calma. Y la serotonina, las mujeres venimos con un poquito menos, ¿qué le vamos a hacer? Pero podemos crearla y se crea igual haciendo cosas que nos gustan de una manera tranquila y también comiendo. Se puede porque se relaciona con el triptófano. Y el triptófano está en las nueces, están en muchos frutos secos y se puede crear serotonina. Es la hormona que nos ayuda a mantener la calma en momentos difíciles de estrés, en momentos difíciles de trabajo, en momentos difíciles de cualquier ámbito. Y por supuesto la oxitocina. Bueno, la oxitocina le llaman la mimosa y es la hormona del amor. Es una hormona que surge con el contacto físico. Nos han quitado mucho. Esta hormona, la del amor, te da seguridad en ti mismo. Con los abrazos, los besos, con tocar el hombro a un amigo, con darle la mano a alguien en momentos difíciles, estás dándole amor. Amor puro, nada de amor romántico, que también, y ese es maravilloso, pero en este caso se trata de ese amor que nos hace sentir seguros y tranquilos. Para mí estas son como, sí que trabajamos más, pero son las que más me gustan,
trabajarla. Y lo hacemos con ejercicios y con muchas dinámicas y de una manera muy divertida, porque el sentido del humor es uno de los distintivos de la inteligencia emocional y hay que trabajarlos también con absurdos. Cuando todavía tienes capacidad o eres capaz de bromear ante circunstancias difíciles, no significa que te lo estés tomando de una manera a la ligera. Significa que tienes esa capacidad de equilibrar momentos que no son los más adecuados, momentos difíciles de trabajo, de pareja o en tu vida personal y de crecimiento profesional. Y momentos también donde nuestras decisiones pueden marcar un futuro próximo o a medio plazo o a largo plazo. Cuando se decide, por ejemplo, si decidís estudiar algo, sabéis que os puede llevar a un futuro determinado profesionalmente o personalmente. Y eso implica que tengamos ese equilibrio entre la parte que hemos empezado mental, la emocional, cómo voy gestionando, y luego nuestro estado anímico y esa fortaleza física que tanto deseamos todos. No buscamos el 10, buscamos el equilibrio, y cada uno lo puede tener en la nota que quiera. Yo no sé si habéis averiguado un poco más de esto que os estoy hablando, si habéis subido nota o habéis bajado nota. No se trata de notas, se trata de saber que a lo mejor es necesario avanzar un poco más en el autoconocimiento y que es maravilloso para vivir una vida tranquila y para saber que te puedes marcar retos, que puedes conseguirlos, que algunos salen y otros no, pero que la parte, como suelo decir a todo el mundo, de tener inteligencia emocional no te va a garantizar el éxito, pero no tenerla te garantiza muchos fracasos, porque muchas veces de la riqueza del corazón habla la boca, de la manera de gestionar esas emociones hablamos, y de la manera de gestionar momentos complicados nace algo muchas veces que no nos gusta a nadie, que es el arrepentimiento o el sentimiento de culpa, porque he hablado en momentos donde la intensidad emocional me dejaba con poquitas neuronas, y hay momentos en los que yo, por ejemplo, con mi hijo tenemos un trato, eso lo llevo a todas partes, y es que si estamos en alta intensidad de enojo, tenemos la norma de no hablar. Cuando estás en alta intensidad de enojo, él me dice, mamá, tú estás en un 8, yo me doy cuenta, lo acepto y no hablo. O cuando le pasa a él tiene 10 años, se llama Lucas. Y esa manera de trabajar la intensidad emocional del enojo, cuando la dejamos a un lado, por sí sola va a bajar. Y entonces, al rato, nos preguntamos si queremos hablar sobre lo que ha pasado. Hay veces que ya ni importa. Otras veces sí que es necesario trabajarlo y hablarlo. Pero de esa manera separamos, como os dije antes, el enojo de lo que hacemos con el enojo. ¿Por qué? Porque tenemos ese autocontrol mental y esas normas y esas creencias que nos ayudan a afrontar momentos difíciles, igual que lo hago con mi hijo, pues lo hago en momentos profesionales, en momentos de familia o de pareja, y ayuda muchísimo a que la convivencia sea mucho más sana y que esos sentimientos de culpa o de arrepentimiento no surjan tan a menudo, porque son los que más nos hacen que el estado anímico sea no productivo. Por ahora, ¿qué tal vamos de tiempo? A ver. ¿Quién? Sí. A ver, tenemos unos minutitos más. Yo sé que está muy interesante todo y veo también muchos comentarios y muchas preguntas, así que vamos ahí
a un poco acelerar para poder responderlas, ¿sí? Y con esto, lo único que quiero dejaros aquí, un trabajo que acabo de sacar, ya lo pasaré, sobre autoconocimiento, etiquetas, que es la parte que no me he dado tiempo a hablar con vosotros. Es un cuento que se llama Me llamo Hugging, para trabajar etiquetas, creencias y paradigmas, porque esa parte de pensamientos que se convierten en creencias, que lo trabajamos muchísimo, que tienen muchos nombres, no he podido comentarlo hoy aquí, sí que está en un ebook y me gustaría que lo supierais, al igual que el anterior que me presentaron, que es el de 12 semanas de aprendizaje, donde trabajamos conceptos y valores personales que son esos los que nos apoyan y los pilares de la casa que somos. Y hasta ahí, daros las gracias por este rato que me habéis dado la oportunidad de tener con vosotros y de hablarle a muchas personas de muchos países.